Nuestro experto en temas de inteligencia, José Cohen, ha respondido una vez más a nuestro llamado para ayudarnos a entender temas importantes que tienen que ver con el diferendo histórico entre los Estados Unidos y Cuba. José Cohen, gracias por su tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, Sánchez Gras, como siempre. Ha trascendido la muerte en prisión de Kendall Myers, un espía estadounidense, el que decía que Fidel Castro era simplemente maravilloso. Esto forma parte de un gran trabajo de espionaje contrario a los intereses de los Estados Unidos, y esto se ha conseguido, se ha hecho justicia y ha transitado gracias a información suministrada en un momento oportuno por un equipo, por parte de la gente que usted mismo lideró en un momento decisivo y crucial de apoyo para la inteligencia de los Estados Unidos. ¿Puede describirnos el contexto de esta vida que ya ha terminado, según se ha reportado, el 12 de marzo en Missouri? Este espía tenía 88 años, la causa de muerte fue cáncer, según lo confirmó su hija al diario The New York Times. ¿Cuál es la gran historia que se esconde detrás de este nombre? Bueno, la gran historia es que los Myers, junto con Ana Belén Montes, junto con Rocha, junto con la red Avispa y junto con otros más que todavía están por detectar, han sido parte de los agentes más importantes al servicio de la tiranía cubana en estos 67 años. Trabajaron por mucho tiempo entregando información clasificada de altísima importancia, no solo para Estados Unidos, sino para todos los enemigos de Estados Unidos. Yo, siendo muy joven, estudié criptología, trabajé en la ocena dirección del MININ en la parte de criptología, después fui trasladado, promovido al departamento M1 de la inteligencia. Y desde el departamento M1, donde descubrí la naturaleza criminal del régimen cubano, me propuse, usando mis argumentos y mi lógica, hacer y crear una red de oficiales de inteligencia y de incluso agentes del gobierno cubano, pero en lugar de ponerlos a trabajar para el régimen, todos nos pusimos de acuerdo para trabajar en contra del régimen cubano dentro del servicio de inteligencia. Tenía personas en diferentes departamentos. El departamento M15 en la inteligencia cubana, ubicado en Siboney, en las afueras de La Habana, era el departamento encargado de la técnica operativa que usaba el servicio de inteligencia en todas partes del mundo, incluyendo el sistema de clave con que se comunicaban con los agentes directamente en los Estados Unidos. También, recluté a agentes muy importantes, todo para trabajar en contra del régimen. Entre la información que yo entregué personalmente, la puse en una línea de ferrocarril en Cuba, no quiero entrar en detalles. Entregué el sistema que usaban estos agentes importantísimos en la comunicación, el sistema de clave que usaban estos agentes tan importantes. Y cuando eso llegó a la Agencia de Seguridad Nacional en Estados Unidos, no pueden identificar de inmediato a estos agentes porque en el sistema de comunicación, además de que es cifrada la comunicación, usan pseudos. O sea, Mayer tenía un pseudo, Ana Belén tenía otro pseudo. Pero ¿qué pasa? Que el FBI, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional empiezan a caracterizar a aquellas personas, el tipo de comunicación, lo que informaba, y empezaron a rastrear a todas estas personas. Es así como eventualmente, gracias a la investigación del FBI, logran descubrir a agentes tan importantes como este individuo, traidor de los Estados Unidos. Y digo legítimamente traidor porque yo traicioné al régimen de Cuba, pero le sirvo a mi pueblo, pero ellos les traicionaron al pueblo de Estados Unidos porque el pueblo elige al presidente y le han hecho mucho daño. Y entonces este individuo, el FBI lo rastreó hasta que dio con él por las características y como tenían el sistema de claves, sabían cómo comunicarse con él usando, fíjate qué interesante, esto es
una actividad muy interesante usando lo que mismo habían acordado en las comunicaciones para un contacto de emergencia. Yo no estoy seguro, el FBI a mí no me da información como no le da información a nadie acerca de la investigación. Yo nada más estoy diciéndote lo que yo hice, la parte que yo hice y que yo pude haber aportado. Pero creo que algo parecido pasó con Rocha, ¿verdad? Es como que yo te diga, Sánchez Gras, si alguien se te acerca con un periódico en la mano y una gorra roja y te dice, hola, el cielo está azul, ese viene como enviado de la inteligencia cubana y esta gente le sabían todo esto a través del sistema de cifrado de clave, que es una actividad impresionante de la Agencia de Seguridad Nacional. No me imagino cómo lo lograron, porque acuerde que no solamente es tener la clave, es saber la hora de transmisión, cuándo la transmisión es real y cuándo es ficticia. Vaya, eso es un trabajo tremendo. Y Estados Unidos, y yo me siento muy orgulloso, lo hice estando en Cuba, siendo muy joven, arriesgué mi vida cuando la vida peligró, es una historia muy larga. Me logré escapar como todos los cubanos en una balsa, no que me rescataron de Cuba. Nunca pedí nada a cambio, hice todo esto voluntariamente y a conciencia, sabiendo que estaba haciendo lo correcto por el bien de mi familia y el futuro. Y bueno, tengo la satisfacción de que todos estos traidores a la nación y a los valores que yo por lo menos defiendo, que son los valores de Estados Unidos, honestamente, pues hayan sido desmantelados, como Ana Belén Monte, que ahora vive en Puerto Rico. Pero este fue uno de los más peligrosos por la cantidad de años, 30 años burlándose y accediendo a información top secret. O sea, tenía una información que ya ni siquiera era de interés de Cuba, era interés de Rusia, de China y de todos los enemigos, como Irán, como todos los enemigos, Afganistán, todos los enemigos y terroristas. Entonces, bueno, que él haya muerto, eso no significa nada, simplemente fue un hombre que traicionó a este país, el país donde él nació, y no traicionó al gobierno, repito, traicionó a su pueblo, porque gracias a Dios en este país el pueblo es quien elige. Eso fue un trabajo tremendo, yo me siento muy orgulloso, se lo enseño a mis hijos y a mis nietos de lo que yo pude hacer, no por vanagloriarme, creo que cualquier joven hubiera hecho lo mismo, pero logramos hacer una red en un ambiente de confianza, no nos traicionamos y uno de ellos, Rolly, a lo mejor tú has oído hablar de él, Rolly fue el que el presidente Obama lo cambió por la red avispa, estuvo 25 años preso porque cuando todo esto ocurrió, eso es otra historia que podría contar, a él le habían dado una misión temporal en Rusia y yo me logré escapar, le dije no regreses a Cuba, le hicieron una trampa y regresó a Cuba y le costó 20 años preso y gracias, creo que lo único bueno que hizo Obama fue salvarle la vida a ese hombre. Lo intercambió. Es un héroe. Sí. Ahora, Meyer tiene una característica especial. Meyer estuvo trabajando, tuvo como cómplice a su esposa. Sí. Él usaba mucho el sistema de radio de onda corta. Correcto. Dicen que usaba el intercambio de información a través de carretillas de supermercados en diferentes lugares. Claro. Se ha descrito como ex analista del Departamento de Estado, por eso tenía tanto acceso a tanta información privilegiada. Él nunca cobró por esto, lo único que le pagaban, dicen que se le entregaba equipamiento, todo lo último que iba saliendo para que fuera haciendo su trabajo. Hizo todo esto durante un largo periodo de tiempo, más de 3 décadas. 30 años. Es impresionante. ¿Cómo se puede espiar durante 30 años y que no te sorprendan? ¿Tienes que ser un hacker para eso? No, estas personas simplemente, yo siempre te he comentado, creo que te he comentado a usted también, que el móvil, la motivación de esta gente no es económica, porque ellos viven aquí mejor que lo que se vive en Cuba. Ahí le daban el dinero de sus gastos, ¿verdad? Pero no le pagaban por esto. Es una motivación ideológica. Y no eran porque eran comunistas, porque estas personas nacieron en este país y tenían un estilo de vida privilegiado al trabajar para el gobierno de Estados Unidos, sino por el resentimiento. Es una cosa increíble, no te lo puedo explicar, pero muchas veces me tocó hablar con este tipo de personajes y yo lo que notaba era un resentimiento increíble hacia el país donde nacieron, hacia su cultura, hacia su naturaleza,
Y entonces este hombre, claro que todo lo que hizo fue muy dañino, primero porque era una persona confiable. En Estados Unidos, Sánchez Gran no es como en Cuba. En Cuba, cuando tienen sospechas sobre ti, te meten en Villamarista, como le pasó a Rolly. A Claro. Rolly lo desaparecieron un día, pero aquí no. Aquí tiene que haber evidencia, tienen que haber abogados, y entonces se ralentiza, se pone muy lento Y todo el proceso. ganan tiempo ahí. Y esto es el país que nosotros queremos, y eso es lo que Claro. queremos todos, pero la verdad es esa. Sí, Quería discúlpame. preguntarte, Cohen, ¿y cómo identifica el Servicio de Seguridad cubana a los resentidos? ¿Cómo uno sabe que el resentido contra un régimen es el ideal para convertirlo en un espía? ¿Cómo es el Ah, detector de resentidos? te voy a explicar. Te voy a explicar, no sé si tendrás tiempo, pero te estoy diciendo que esto es un programa, si lo quieres hacer, tendrá que ser, mira, el proceso de inteligencia comienza con la exploración, se llama así. ¿Qué ocurre? Que Cuba, a través de la embajada en Nueva York, en Washington, en Italia, en Alemania, primero quiero decirte que la mayoría de los funcionarios diplomáticos en cualquier embajada cubana en el mundo son oficiales de inteligencia. Déjame empezar por ahí. Y los que no son oficiales de inteligencia son colaboradores. Nadie puede ir a trabajar a una embajada por su carrera profesional de relaciones internacionales. Tiene que ser una persona confiable, tiene que ser informante del gobierno o tiene que ser oficial de inteligencia. Todo el que tú ves en cualquier embajada, tú le dices o tú trabajas para el gobierno o tú eres oficial de inteligencia y no te vas a equivocar. Te lo digo yo porque tengo conocimiento y constancia de eso. ¿Qué pasa? Que estas personas en Nueva York empiezan a relacionarse aprovechando la libertad que ofrece este país, van a eventos en las universidades, van a eventos periodísticos, los periodistas son un factor muy importante de penetración, y empiezan a estrechar relaciones. Mira, algo tan sencillo como esto, que eso a mí me enseñaron a hacerlo, para hacer la escuela de inteligencia. Cogía una revista, piensa en una revista, un periódico, el New York Times, piensa en el Newsweek, y tú leías un artículo, y si el artículo era escrito por Pedro Pérez o por Jack Smith, y ese artículo era pro Cuba o era medio izquierdoso, ya inmediatamente el periodista, ¿ok?, se convertía en un objetivo de la inteligencia cubana en Estados Unidos. ¿Y de qué manera funcionaba? Muy sencillo, esto no puede ocurrir en Cuba, pero ocurre aquí. Un funcionario diplomático podía ponerse en contacto con el periodista o ponerse en contacto con el profesor de la Universidad de Georgetown. Poner y llamarlo. Mira, te habla José Cohen de la Embajada Cubana, estamos interesados en tu artículo, nos gustaría tener un contacto contigo para que nos des los detalles. Este país es un país libre. Y el periodista y el funcionario del gobierno, incluso si es un congresista o un senador o un profesor, está haciendo legalmente algo que es permitido en Estados Unidos, porque él no está entrando en contacto con un espía, él está encontrando supuestamente con un diplomático. Y ahí comienza un trabajo que se llama trabajo de caracterización. En ese primer contacto, tú recopilas la mayor cantidad de información de esa persona, su motivación política, sus inquietudes, qué es lo que toma, tomó whisky, tomó vino, no toma nada, qué es lo que come, qué es lo que te dijo, de qué se quejó, y haces un informe, esto es un trabajo largo, y Claro. haces un informe caracterizando a esa persona, y allá en Cuba, esa era la parte que nos tocaba a nosotros, vamos a empezar a hacer un análisis de cómo vamos a entrarlo, y paran Sánchez Gras, paran invitándola a Cuba muchas veces, a Tremendo cómo través del funciona, tremendo. través del ICAP y a través de todo, y paran siendo reclutados. Entonces hay una cosa que se llama agentes indicadores. Agentes indicadores son maestros en las universidades que indican, ya son agentes, pero indican qué alumnos tienen las características para ser reclutados. Como Ana Belén Monte. Ana Belén Monte fue reclutada en la universidad y después que tú terminas la universidad te dicen aplica aquí, aplica aquí, aplica aquí y te ponen en la CIA. Es un Buscando trabajo. resentidos por el mundo. Es increíble. Así funciona. Gracias, José Cohen, por ayudarnos a entender este ángulo de la noticia. Gracias a usted. Era Gracias. imprescindible conversar contigo en esta jornada para clarificar este asunto. Hacemos otra breve pausa. Regresamos enseguida.